Bueno, pues como les comentaba, el día de hoy es la última asesoría grupal, sin embargo no es el final del curso ni del semestre, por lo que pues si todavía tienen alguna duda sobre los temas y demás, pues me avisan y las resolvemos. El último tema de esta asignatura es un tema que en realidad está inmerso con muchos otros temas y que es la parte temporal o la organización temporal de la conducta. Y para hablar de organización temporal de la conducta, primero es importante que recordemos que el tiempo, ¿no? Y esa es la forma en la que se está, en la que se organizan los temas de esta unidad. El tiempo es una dimensión en la cual ocurren las conductas, es decir, las conductas ocurren en un espacio, ¿no? Por ejemplo, ustedes ahorita están escuchando, están escribiendo, ¿no? Están moviéndose en un espacio particular, pero también ese movimiento que están generando está ocupando un intervalo de tiempo específico. En este sentido, podemos revisar o estudiar a la conducta como un fenómeno temporal, pero también el tiempo puede ser un estímulo para la conducta. ¿A qué se refiere que sea un estímulo y no una dimensión? Por ejemplo, cuando ustedes van a cruzar la calle, ¿no? Y hace el cambio del semáforo peatonal de rojo a verde, ustedes, sobre todo si es un semáforo con el que ustedes tengan cierta regularidad de exposición, pues van a saber qué tanto deben acelerar su marcha, gracias, qué tanto tienen que acelerar su marcha o con qué tanta calma pueden caminar. Porque empieza el intervalo, ¿no? Ese tiempo ahora se vuelve un estímulo de, por ejemplo, 5 segundos, que ustedes no van con el reloj así, no tengo ya ahora 5 segundos, es más, ni siquiera saben que dura 5 segundos el semáforo. Ustedes tienen en este repertorio de intervalos aprendidos y memorizados, tienen la duración de ese semáforo y entonces cuando inicia el intervalo, ustedes saben cuánto tiempo tienen disponible para caminar de un extremo a otro de la calle o del lugar que estén buscando atravesar. A ver, espérenme, un mensaje aquí. Tendría que hacerlo, compañero, en el examen del otro grupo. Sí, que lo haga en el examen del otro grupo. Nada más déjeme anoto su nombre con el de otras compañeras para que yo no le ponga 0 por duplicar exámenes. Déjeme anoto aquí. Confírmeme si me escuchó la indicación. Igual ahí por el chat. Y así, entonces, para hablar de sincronizadores biológicos de la conducta, que van a hacer esta estimación temporal de intervalo junto con el tiempo como un estímulo, que sería en lo que vamos a denominar estimación temporal de intervalo, y el tiempo como una dimensión en la cual ocurre la conducta, ahí es donde vamos a ver lo que es la conducta de sueño. Ok. Hoy.
Ok, ¿tenemos algún límite en cuanto a concepción temporal sin necesidad de recurrir a un instrumento? Por ejemplo, si ese semáforo dura 1 hora, a pesar de la constante exposición, difícilmente podríamos prever su duración. Sí, justamente de eso trata esta imagen, ¿no? Que en la plataforma les digo que no se centren en, o bueno, si quieren leer todo el artículo, léanlo, es un artículo pues ya no tan nuevo, pero que tiene bastante utilidad para comprender esta cuestión del tiempo como estímulo, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? Si respondemos su pregunta como yo la entendí, compañeros, si no, pues vuelve a preguntar. Justamente, ¿no? Vamos a tener diferentes mecanismos que nos van a poder ayudar a entender el tiempo como un estímulo. En tres, vamos a verlo en tres grandes dimensiones que van a ser el orden de los milisegundos, ¿no? Estas temporalidades súper breves, ¿no? Que podemos encontrar en este patrón, por ejemplo, o esta conducta que ustedes están realizando, como lo es la escritura, o bien esa temporalidad que ustedes tienen en el andar, que tienen ustedes cuando se están generando la conducta motora del lenguaje y que va a tener una articulación temporal o que va a estar sucediendo en periodos, intervalos de tiempo muy breves. Vamos a tener también a la estimación temporal de intervalo, ¿no? Que esa es más cercana justo a lo que les estaba yo mencionando con relación al semáforo. Pero, por ejemplo, si un día, y que eso pasa, ¿no? Si ustedes han tenido oportunidad de experimentarlo manejando, cuando se enfrentan a un semáforo y de repente llegan al semáforo, está en rojo, no tienen idea de si ya tiene mucho tiempo en rojo o si se acaba de poner el rojo, y de repente pasa el tiempo y ustedes están pues atendiendo al camino y atendiendo a lo que esté ocurriendo dentro de su automóvil, y hay un momento en el que dicen, como que pues ya se tardó, ¿no? O sea, pueden hacer justo esta comparación entre una duración, digamos, larga, una duración corta de los estímulos, y esto se da justamente en función de un sistema o un mecanismo de reloj interno que se ha planteado, un hipotético reloj interno, que nos permite justamente identificar las duraciones para generar toma de decisión, o por ejemplo decir, con que ya se tardó, probablemente, ¿no? Infiero, no probablemente, que semáforo está descompuesto, entonces me voy a pasar el alto, ¿no? O están seguramente moviéndole ahí los policías de tránsito a los semáforos, pues los odio, maldita sea, ¿no? Bueno, no dije nada más. Es que por eso me choca grabar. Ok, bueno. Y entonces también dentro de esta conducta, por ejemplo, es muy clara en situaciones como las abejitas, ¿no? Tenemos esa misma conducta y ahorita les voy a poner un ejemplo, que es el forrajeo, esto que está aquí, que se llama foraging. La conducta de forrajeo que tenemos claridad en las abejas, es aquella que se da, ¿no? En esta estimación de tiempo, pero no en función de intervalos que yo ya memoricé y que estoy comparando con intervalos de tiempo que están ocurriendo, sino en el momento en el que estoy ejecutando la conducta, voy estimando cuánto tiempo voy desarrollando o cuánto tiempo voy gastando, cuánto tiempo estoy ocupando mientras realizo una conducta para hacer eficiente esa conducta. Por ejemplo, les digo en las abejitas, en los abejorros, lo que las abejas hacen dentro de esta conducta de forrajeo es dividir todo un gran terreno. Dense cuenta, son mágicas las abejas. Dividen un terreno de recursos en diferentes parcelas, pero ¿qué pasaría si las abejas van solamente a una parcela y agotan los recursos de esa parcela?
pues eventualmente generaríamos falta de recursos, ¿no? Y no permitiríamos que esa parcela donde agoté los recursos lograra regenerarse. Y además, pues no ocuparíamos o limitaríamos qué tanto podemos aprovechar los recursos de otras parcelas, ¿no? Entonces, en búsqueda de esa optimización de el aprovechamiento de recursos, pues lo ideal sería pasar una cantidad de tiempo particular en una parcela para movernos a la siguiente, ¿no? Y sin agotar los recursos y pasarnos a la siguiente y pasarnos a la siguiente. Entonces, la conducta temporal en esta inmediatez de cuánto tiempo estoy ocupando en este momento, en esta conducta que estoy ejecutando ahorita, me permite también optimizar las ganancias que pueda tener de una opción u otra. Y esto ustedes, sí, compañero. Eso también tendría que ver con la estimación de tiempo de para encontrar la distancia que es el panal y una punta del metro. También. El tiempo de que las abejitas bailaban o podían, y eso se interpretaba como la distancia. Claro, pues ahí nos comparte el compañero que sí, también esta estimación temporal inmediata tiene que ver con las herramientas con las que cuentan las abejas para poder identificar la distancia entre su colmena y la fuente de alimento, porque tienen señales motoras, ¿no? Estas danzas de las abejas, para identificar o para comunicar la cantidad de, perdón, la distancia en función de los movimientos que hacen. Y le decía que pues sí, en gran medida también no podemos salir, ¿no? Imagínense las abejitas con su metro o con su cinta métrica ahí saliendo de la colmena para poder identificar en qué momento es pertinente regresar, ¿no? Porque ya se están alejando tanto, no como para que ya hayan agotado incluso sus propias reservas energéticas para llegar a un lugar donde hay alimentos, sino que tengan la reserva energética suficiente para regresar. Eso luego nos falla a los seres humanos. Los seres humanos somos una excepción a muchas reglas súper chavas, entonces caminamos muy felices, nos decimos, oh, ya hice 2 horas de ida, ¿no? Y de repente es como, oh, tengo que hacer 2 horas de regreso. Pero efectivamente, ¿no? El tiempo como un estímulo, esta estimación temporal intervalar en un sentido inmediato, nos permite optimizar los recursos no de ganancias y optimizar los recursos también, como comentaba el compañero, energéticos, en términos de no desgastarnos en una opción que ya no nos va a retribuir ganancias, ¿no? Y por eso les decía, ahora podemos pasar esta conducta de forrajeo a evaluarla en los seres humanos y en esta conducta de forrajeo probablemente haya sido más frecuente en su adolescencia si tuvieron 2 personas a las cuales pedirles una cosa, ¿no? Que podría haber sido ir a una fiesta o que les compraran algo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo, que les den dinero para ir comprarse algo. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? De mamá y papá, que es clásico, no porque sea el único, pero ¿cuánto tiempo decir, ándale, no, que yo lo experimento ahorita con mi hijo, como que están entrenando su cerebro para la conducta de forrajeo? Es como, ¿puedo usar el teléfono? No. ¿Puedo usar el teléfono? No. ¿Puedo usar el teléfono? No. ¿Puedo usar el teléfono? No, no. ¿En qué momento ustedes como adolescentes o la infancia que pongo en este caso, cambia de la opción, puedo usar el teléfono, mamá, a puedo usar el teléfono, papá, ¿no? En el momento justamente en el que se ha identificado que la conducta ya no está retribuyendo y no va a retribuir ninguna ganancia, ¿no? Ya no me va a decir sí. Entonces, esta regulación temporal se da justamente por estos mecanismos de estimación de intervalo, que si se dan cuenta, hasta ahorita lleva una dimensión estimación temporal retrospectiva, donde yo comparo lo que está pasando, ¿no? Con los intervalos que ya he vivido
¿no? Digo, dura más tiempo, esto dura menos tiempo. Una estimación temporal de intervalo inmediata, y la que no hemos visto es una estimación temporal prospectiva, es decir, la predicción de cuánto tiempo o en qué momento va a ocurrir un evento, o qué opción me va a brindar más o menos tiempo. ¿Dónde queda muy claro, por ejemplo, en estos ejemplos que ponemos luego cuando estamos hablando de neurodesarrollo, ¿no? Y hablamos de cómo madura nuestro cerebro, particularmente en las regiones frontales, para darnos pues una toma de decisiones más adecuada, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y decimos, bueno, conforme se va madurando nuestro cerebro, se va mielinizando nuestra corteza prefrontal, pues tendemos a tomar una mejor decisión de lo que vamos a ganar conforme a lo que vamos a invertir. Eso de lo que vamos a ganar con relación a lo que vamos a invertir es justamente una función de estimación temporal de intervalo prospectiva hacia adelante. Porque cuando ustedes le dicen a el niño o la niña, ¿no? ¿Qué quieres ahorita? ¿Un chocolate ahorita? ¿No? ¿O quieres esperar una semana y te doy una caja de chocolates? El poder identificar la temporalidad que todavía no ocurre y la relación que esta tiene con una ganancia particular es el uso del tiempo como estímulo, pero hacia adelante. ¿Y cómo distingo un chocolate en una semana a un chocolate en una semana? Una caja de chocolates en una semana a un chocolate solito en una semana, ¿no? O sea, si yo les digo, ¿qué quieren? Una caja de chocolates ahorita, bueno, no, una orden de pepinos con jícama, limoncito y sal porque hace demasiado calor. Ahorita, o la quieren una semana después. O si les digo que quieren un limón partido ahorita, o una ensalada mañana, de la que acabo de repetir. Evalúan la ganancia en función también de la relación con el tiempo, por estos mecanismos que van a estar facilitados por el intervalo. No solo es el valor de la ganancia, sino el valor de la ganancia en función de la temporalidad a futuro. ¿Sí me explico? O sea, una caja de chocolates mañana contra un chocolate ahorita no es lo mismo a una caja de chocolates ahorita y un chocolate mañana. Y no es lo mismo un chocolate ahorita que un chocolate mañana. Aunque las ganancias pareciera que son las mismas, la temporalidad hace que se modifique la percepción de su valía con relación justo al tiempo que pasa, ¿no? Bueno, que no ha pasado. Entonces, si se dan cuenta, porque estamos hablando de muchos procesos cognitivos, está en lo que conocemos justamente con la estimación temporal de intervalo. Y como estamos hablando de una estimación, ¿no? Dense cuenta, estamos hablando de un día, ¿no? Estamos hablando de segundos, ¿no? Como en el caso de los semáforos, estamos hablando de minutos, como puede ser el caso del forrajeo de las abejitas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una estimación de intervalo que puede ir en el rango de los segundos, pero también en el rango de las horas. Es una estimación de intervalo que tiene una altísima flexibilidad, ¿no? Que ahorita vamos a hablar de este fenómeno de la flexibilidad, y que principalmente va a estar relacionada con un chorro de procesos cognitivos. Ahora, finalmente, vamos a tener a una estimación temporal de intervalo, una estimación temporal que se encuentra acá. Recapitulemos para no perdernos. Este ovalito de aquí es la estimación temporal en el orden de los milisegundos, ¿sí? Este ovalito rojito de aquí es la estimación temporal
de intervalo que platicábamos es retrospectiva, inmediata y prospectiva. Y esta estimación que vemos aquí, temporal de acá, la vamos a denominar estimación temporal circadiana. Cuando hablamos de estimación temporal, ¿no? Es porque desafortunadamente en español no tenemos una traducción para esta palabra que es timing, pero el timing no solamente está aludiendo a lo que platicábamos del tiempo como un estímulo, sino también a el tiempo como una dimensión que funciona como un agente sincronizador, ¿no? Entonces, timing también se podría estar refiriendo a la sincronización de conductas con el tiempo. Por ejemplo, el apetito, ¿no? Ustedes como no sé qué hora es, bueno, como a las 2, ¿no? Si tienen como esta estructura de horarios muy definida, en la cual pues a las 2 siempre han comido, ¿no? Y a esa hora comen. Aunque no estén viendo el reloj, de repente su cuerpo a la 1:30 va a empezar como a moverse, a prepararse, ¿no? Para recibir el alimento. Y como a 10 minutos antes de las 2 van a decir, ay, como que pues ya se hambrita, ¿no? Y a las 2:30 ya van a estar súper cranky pants porque tienen muchísima hambre, ¿no? Porque nuestro cuerpo está también respondiendo a este entrenamiento temporal que hemos hecho para la conducta de ingesta. Dice aquí Cata, es como cuando te dicen, hoy compraría pero si te esperas, compraré otra cosa mejor al día siguiente. Para lo de estimación prospectiva, sí, ¿no? La evaluación de la ganancia con relación a la dimensión temporal de la misma. Sí, justo. Sí es. Entonces, esta conducta de sincronización la vamos a denominar, o la denominan estimación circadiana o ritmos, ¿no? Que es como lo ven en diferentes lugares, ritmos circadianos. Y en los ritmos circadianos, no solamente vamos a tener lo más común, ¿no? Que es el sueño-vigilia. Ahí por eso, no sé, ustedes son jóvenes, ¿no? Probablemente a eso de las 11, de las 12, ya les está dando sueño, ¿no? Pero hay personas que ya a las 9 de la noche estamos así como literal zombies, o como dicen, pollo con moquillo, porque ya pues llegó la hora de mimir, ¿no? Entonces, hay una estructura particular de nuestro comportamiento en función de la vigilia y en función del sueño, que curiosamente en el caso de los seres humanos también va a estar sincronizada con los eventos de luz y oscuridad que van a estar en nuestro ambiente y que tienen una característica importantísima, y es la ritmicidad rígida de los mismos, ¿no? Ustedes no van a desarrollar vamos a regresar al ejemplo de la ingesta, ustedes no van a desarrollar que su cuerpo empiece así, sus tripitas empiecen a chillar a eso de las 10 para las 2 y a las 2:30 estén así súper enojones, si no comen todos los días a las 2, y un día comen a la 1, otro día comen a las 4, un día comen a las 2, etcétera, etcétera. No va a haber oportunidad de que se establezca un entrenamiento. Pero en términos de la luz, ¿no? Del sol saliendo y el sol, bueno, no, el sol no sale, pero la Tierra girando en su proceso de rotación, va a permitirnos ver al sol, la luz solar, en una franja de tiempo determinada que no podemos modificar, y va a permitirnos observar su reflejo en la luna, igual en un tiempo particular que no podemos modificar. Entonces, en ese sentido, la estructura que se presenta para organizar nuestro sueño y nuestra vigilia es altamente estable, y por eso es que es algo que muy difícilmente podemos modificar, dando origen a algo que se llama jet lag, que es un efecto
de alteración en el sueño que se presenta en personas que viajan. La verdad es que se plantea que se presentan personas que viajan en otro uso horario muy lejano, por ejemplo, que hagan un viaje de México a Japón o que hagan un viaje de México a algún país europeo o asiático o africano, ¿no? De otro continente. Y entonces, cuando es de día aquí, ¿no? Es de noche allá, y entonces su entrenamiento, ¿no? Para lo que han estado entrenando toda su vida, que es dormir de noche y estar despiertos de día, no va a servir para absolutamente nada. Y entonces, en el día, en Japón, van a estar con muchísimo sueño, y en la noche, en Japón, van a estar todos activados, ¿no? Entonces, ese fenómeno de desfase justamente de estas respuestas biológicas de sueño por un cambio de uso horario va a denominarse jet lag. Ahora, la verdad es que está presentado este fenómeno en cambios muy grandes de uso horario, gracias. Pero dense cuenta con el horrible cambio de horario de verano, o sea, solo nos mueven una hora, uy no, yo no sé ustedes, porque sí hay personas que dicen, ay, a mí me da igual, pero las personas normales decimos que es el infierno, porque nos quitan una hora de sueño y de repente en realidad son las 8, 9 de la noche, ¿no? Pero, bueno, decimos que son en realidad las 9 de la noche, pero son las 10 o al revés, ya nos ponen totalmente así personas poco funcionales en sociedad. Bueno, exacto, Daniel, nos roban una hora, ¿no? Dice, Cata, ¿a qué le cuesta trabajo dormir porque se tiene que ir acostumbrando a cada horario para poder vivir, ¿no? Sí, nos tenemos que acostumbrar, es como, ay, ya, acostúmbrense a una hora menos. Ay, bueno, cuando nos regalan... Ay, sí, exacto. Y entonces, dense cuenta, o sea, nos tardamos medio año en entrenarnos, ¿no? Bueno, ya entrenaste, ahora vamos a regresar a la otra, ¿no? En ese sentido, vemos justo que es una conducta muy estable. Sí, compañero. Bueno, por lo que estoy entendiendo, profesora, biológicamente estamos hechos, ¿no? Para estar activos de día y dormir de noche. Pero bueno, la realidad es de que pues, las necesidades económicas hacen a las personas trabajar en horarios nocturnos, controlados. No solamente hablo de la clase de mejor obrera, incluso los médicos, todas las profesiones que trabajan en tipo de horario. Yo tengo entendido que en el sueño, un buen sueño en la noche, tiene la función de dar mantenimiento al cuerpo, ¿no? A la mente. Trabajar para regular y mantener todo el orden. Pero entonces, de plano, no hay una regulación legal en base a que no se puede trabajar de noche, que hace daño, que puede perjudicar la salud de las personas, o se sabe, no se hace nada, o la psicología, ¿qué está haciendo para este tipo de Sí, hay 2 o 3, creo. Pero hacen algo de este tipo de situaciones. Sí, muchas gracias, compañero. El compañero, persona, es que aquí pusieron las aportaciones y se me cruzan los cables. El compañero plantea, por eso cierro los ojos luego, para no distraerme. El compañero plantea que aunque estamos planteando una actividad dividida en noche, sueño, día, vigilia, hay actividades que ocupan, el compañero decía, ocupan la noche para trabajar, ¿no? Pero además de ese tipo de situaciones, sabemos que hay personas que trabajan turnos dobles, ¿no? O sea, están en día y la noche, y eso implica que no duermen en 24 horas.
y preguntaba si hay implicaciones o qué implicaciones tendría y desde la psicología que se está haciendo y qué es lo que se ha investigado, por ejemplo, en laboratorios de psicología del sueño, como los que hay aquí en la facultad, ¿no? O en la clínica del sueño, que es una de las más importantes y mejores pues no sé si del país, pero al menos sí de la ciudad, que es la clínica del sueño de la UAM. Y bueno, ahora sí, respondiendo al planteamiento del compañero, las regulaciones que se han hecho, ¿no? Porque pues, dormir, para muchas personas, sobre todo dentro del tipo de sociedad en la que vivimos, parece una pérdida del tiempo, ¿no? Es como, o sea, ¿cómo que ya tienes sueño? ¿Cómo que te vas a dormir? O sea, habiendo tantas cosas que hacer, ¿tú prefieres dormir? O sea, pero si nos ponemos a pensar que incluso organismos que viven en condiciones altamente riesgosas tienen que desarrollar estrategias como apagar, ¿no? Diferentes áreas del cerebro de manera sincrónica, justo para poder tener algo similar a lo que conocemos sueño, nos da una idea de la importancia que tiene esta conducta. Entonces, dentro justo ahora sí de lo que se ha evaluado, porque desafortunadamente muchos de estos estudios se realizaron o en periodos de guerra donde las normas éticas de experimentación pues no existen, o bien antes de que haya existido la regulación del trabajo ético de las personas psicólogas, pues lo que se vio es que la privación de sueño puede generar psicosis y puede generar la muerte. Entonces, a partir de estas evidencias que se dieron sobre la privación de sueño, ¿no? O más que la privación, la limitación del sueño a periodos específicos, es que, por ejemplo, en el caso de los turnos dobles, que tienen 24 horas sin dormir, no duermen pues todo ese día, pero tienen 2 días después para, digamos, recuperar el sueño. Es una forma en la cual se busca, digamos, compensar el deterioro que genera la ausencia de sueño por 24 horas en ese periodo importante. Eh, Sin embargo, pues sí puede llegar a generar eh, daños significativos a el entrenamiento que puedan tener las personas justo de estos horarios de sueño que teníamos. De hecho, por eso también se recomienda justo que las personas, por ejemplo, que trabajan en estos turnos de la noche, no trabajen todo el tiempo en estos turnos de la noche, sino que se vayan alternando con personas del turno del día para que no se generen problemas en la salud de las personas, porque no solo no vamos a tener implicaciones en el bienestar de las personas, sino también vamos a tener alteraciones metabólicas significativas. Desafortunadamente, pues la realidad dista mucho de las propuestas que se hacen y las normativas que se tienen para cuidar el sueño de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos ver en una empresa que dice nada de tiempo completo, ¿no? Pero las personas entran a las 7 y salen igual a las 7, pero viven a 3 horas de distancia de su lugar de trabajo, entonces en realidad las 7 se vuelven las 4 de la mañana, ¿no? De salida, pero sin considerar el que se tengan que levantar y hacer sus actividades antes. Y el tiempo de desplazo ahora del lugar de trabajo a donde viven, pues incrementa el tiempo que dedican al trabajo y decrementa el tiempo de sueño, ¿no? Entonces, le digo, desafortunadamente no se consideran, no se contemplan muchísimas variables que están relacionadas con el sueño, pero en teoría, pues sí, la investigación de la privación de sueño ha, ha generado iniciativas, ¿no? Para intentar evitar que se genere daño en el bienestar y en la salud de las personas. Sí, no se decía que es conveniente, ¿no? La rotación, que a lo mejor no siempre, pero no ayudaría más la estabilidad. Si cargaste el cuerpo, a lo mejor siempre tenía un turno de noche. Sí, pregunta el compañero que si no ayudaría a la estabilidad que una persona siempre trabajara en la noche, a diferencia que, por ejemplo, dure
3 meses en noche y luego lo pasen a día. Le diría que sí, pero la realidad es que pues la realidad es distinta de la teoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una persona que ejerce labores de cuidado, pues de todos modos, aunque sea su hora de dormir en la mañana, pues tendría que darle desayunar a sus infancias, llevarlas a la escuela, hacer la tarea con ellas, darles de comer, o sea, tienen una serie de actividades también que realizar, porque el mundo tiene una organización de acuerdo a pues los ciclos, no, ciclos, sí, biológicos que hay en el mundo pues natural. Entonces, es un problema, realmente es un problema, porque sí hay necesidad de actividades nocturnas. Nuestro cuerpo tiene un entrenamiento de pues, millones, perdón, millones, no, pues sí, de millones de años de entrenamiento. Y pues esas épocas recientes que estamos tratando de modificar, ¿no? Toda una historia evolutiva por unos siglos de cambio. Compañera. Salud, salud. La compañera pregunta por la misma situación de privación de sueño en etapas tempranas del neurodesarrollo y qué pasa en infancias que son privadas de sueño. En etapas de crecimiento físico, o sea, no crecimiento personal y humano, lo que se secreta o lo que ocurre, entre muchos otros cambios, es la secreción de diferentes hormonas en periodos particulares de sueño. Por ejemplo, la hormona del crecimiento. Si ustedes ven el comportamiento de sueño de una infancia y ven el comportamiento de sueño de una persona adolescente, es distinto de una persona adulta. De hecho, a las personas adolescentes, desafortunadamente, no sé si a ustedes les haya pasado, ¿no? Generalmente nos pasa a todas, todos, se les tilda de flojos, de flojas, porque buscan dormir mucho. Y es porque se secreta en gran medida la hormona del crecimiento. Entonces, cuando no dormimos lo suficiente, además de todos los daños cognitivos que hemos mencionado y que vamos a ver un poquito en esta asignatura, desafortunadamente tampoco se está secretando, entre otras hormonas, no se secreta la hormona del crecimiento. Y entonces tenemos problemas de desarrollo, vamos a llamarlo, pues no cognitivo, y además pues vamos a tener problemas en procesos que se realizan durante la noche, como la consolidación de memorias, como la conectividad del cerebro, y entonces vamos a tener también problemas de desarrollo cognitivo, sobre todo si es una privación de sueño regular en el caso de infancias. Pero, por ejemplo, afectar solo una. Siempre va a afectar, o sea, porque lo físico y lo mental están así, ¿no? Entonces, siempre... Ajá. Yo tengo dos primos de 10 años. Uno que es una vida totalmente normal. Pero el otro vive en Hidalgo y realmente su vida es muy, no sé cómo llamarla, una mala mentalidad, porque su familia no duerme la noche, siempre los que se esperan hasta la mañana y duermen al día todo el día. Comen pero el niño físicamente se ve bien, al contrario de mi primo de aquí de la ciudad. El de la ciudad está chiquito, pero el de Hidalgo está grande. Entonces no veo que repercute en su salud física, pero sí veo que repercute en su salud mental, porque el niño es muy cohibido, incluso, no sé, yo presiento que puede tener un poco de retraso mental, no sé, porque a muchas preguntas no sabe la respuesta. Bueno, y eso les estimamos que no lo llevan a la escuela. Entonces, tratamos de seguir así. Repercutiría nada más en su salud mental y en la física.
La compañera, y sí, y ahorita voy al chat, pregunta la compañera si se pueden disociar los efectos orgánicos de los efectos cognitivos en el caso de las infancias que son privadas de sueño. Y le decía yo que no, en el sentido de que lo mental también es biológico. Y nos comentaba que pues en el caso de un niño que vive en Hidalgo, pues que tiene no solamente privación de sueño, sino una alimentación limitada, tiene un tamaño más grande que el de la Ciudad de México, pero que el de la Ciudad de México tiene un desarrollo cognitivo adecuado, a diferencia del niño que vive en Hidalgo. Y bueno, ahí hay muchas explicaciones. Desafortunadamente, es que nuestro sistema es maravilloso, por eso lo abusamos tanto. Desafortunadamente, las infancias que crecen en condiciones de negligencia, en algunos casos, aparentan un mayor desarrollo, porque es como una respuesta del organismo para garantizar su supervivencia. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, los infantes, las infantes que tienen condiciones de negligencia, tienden a ser niños, niñas de menor tamaño, pero que desarrollan el lenguaje antes o que caminan antes. Y podríamos decir, bueno, es que entonces hay que darles estrés a las niñas y los niños para que se desarrollen bien. Pero la realidad es que es un desarrollo acelerado para poder sobrevivir, que en términos de también de neurodesarrollo genera no necesariamente las mejores conexiones que les permita a largo plazo un desarrollo adecuado cognitivo. Entonces, podría en ese sentido responder a esta cuestión de la supervivencia que necesita el niño en el ambiente de Hidalgo, por una parte, y por otra, pues desafortunadamente, por muy mal que coma el niño allá, en la ciudad y en las ciudades en general, ay, voy a romperles así su corazoncito metafórico, porque en las ciudades lo que tenemos es más comida procesada. No estoy diciendo que comas súper saludable en Hidalgo, ¿no? Pero hay una mayor cantidad de comida procesada aquí en la Ciudad de México, que entre otras cosas que producen alteraciones metabólicas, tenemos una alta exposición a disruptores endocrinos, no solamente por la ingesta, sino también por el agua que bebemos, por el aire que respiramos, y estos disruptores endocrinos pueden tener efectos justamente en la configuración pues orgánica, metabólica de las personas, y puede afectar o que seamos de un tamaño distinto a las personas que no viven en las ciudades. Y también se ha planteado, por ejemplo, en el desarrollo reproductor, un papel facilitador de estos disruptores endocrinos. Por ejemplo, no sé si sepan que hay ¿cómo se dice? Porque es más temprana la aparición de la menarca, de la primera menstruación en las niñas actualmente que hace, no sé, 50 años. Y eso se ha planteado en gran medida por la exposición que tenemos a estos disruptores endocrinos, que principalmente se encuentran en las ciudades. Entonces, podría ser por esa razón, pero bueno, también hay que hacer más evaluaciones y valoraciones. De hecho, un comentario no nada más. Acabo de no lo he leído, pero también la facultad con microplástico. Nos comenta el caso del compañero de los microplásticos. Y bueno, la verdad es que el agua que ustedes compran embotellada es agua que desafortunadamente luego está expuesta al sol y que ya tiene burbujitas, lo que implica que estuvo, pues no deshaciendo el plástico, pero sí
incrementando su temperatura lo suficiente como para desgastar el plástico. Y entonces ustedes cuando toman agua embotellada, que pues en la Ciudad de México o hierves tu agua ya toda tóxica con metales pesados, o tomas agua embotellada, pues estamos expuestos a esta cuestión de los microplásticos y también pueden fungir como disruptores endocrinos que facilitan, en el caso de compañeros de la depresión, pero también pueden facilitar algunas otras condiciones como la que mencionábamos del tamaño de nuestros cuerpos. Muchas gracias por hacernos un día muy triste el día de hoy. Dice Laura, no soy normal porque a mí no me afecta el cambio de horario. Oh, qué envidia, compañera. Cata dice, pues ya, ¿y qué pasaría si hay personas que se mantienen más activas en la noche que en el día? Tenía un familiar con ese hábito de estar despierto de madrugada. Yo también era así en la juventud, pero llega un momento donde dicen que el tiempo te pasa la factura o tu cuerpo te pasa la factura y lo que ocurre pues irremediablemente es que regresamos justo a estos ritmos en los cuales estamos entrenados, hablábamos evolutivamente, pero también sería común o sería una cuestión de que se revisaran los hábitos de su familiar. Es probable que su familiar tome varias siestas en el día, ¿no? O que tenga un sueño fragmentado a lo largo del día, ¿no? Y eso es pues lo que sustentaría el que tenga más actividad nocturna, dice Daniel. Para las personas que padecen epilepsia, una recomendación médica importante es no desvelarse. Exacto, así como evitar el azúcar antes de dormir. Efectivamente, ¿no? O sea, el sueño es tan importante que si no tenemos ese proceso de recuperación de nuestro sistema, se incrementan los síntomas de depresión, se incrementan los síntomas de ansiedad, se altera la ingesta de alimentos, se favorece el desarrollo si tenemos predisposición de esquizofrenia, ¿no? Si tenemos epilepsia, entonces se va a presentar con mayor facilidad crisis epilépticas, o sea, realmente es una conducta vital de la misma forma en la que es vital la ingesta de líquidos y la ingesta de alimentos. Muchas gracias, compañero. Dice Elizabeth Valdés, la película El maquinista de Christian Bale, sí, justo nos presenta un caso extremo. Y recuerden, son películas, ¿no? O sea, al final de cuentas no, también saben cuál me gusta mucho y que a mí me daba como mucho estrés porque decía, oh no, me voy a transformar en Edward Norton. El Club de la Pelea también es una película que nos muestra, ¿no? De una manera pues muy novelística los efectos de la privación de sueño. Muchas gracias, Elizabeth. Elizabeth también nos dice, hay una hormona específica en las que se secreta, hay una hora, perdón, sí, aquí ya tengo que cambiarle el aumento a mis lentes. Hay una hora específica en las que se secreta la hormona de crecimiento. No, más bien está relacionada con lo que se secreta durante el sueño, ¿no? Entonces, por eso es que les decía, en la adolescencia, incluso en el día, hay una mayor conducta de sueño. Entonces, más que horas, es que sí hay ritmicidad en un chorro de hormonas y correlatan, ¿no? Con horas del día, pero es porque las horas del día están relacionadas con nuestros patrones de actividad. Entonces, es una relación muy intrincada. Por eso es más sencillo decir que es más, la relación primaria es con la conducta más que con la hora del día. Ok, bueno. Vamos también para que, por si no acabamos, a subir la presentación a la plataforma. Ya, ok. Ya se trabó. Ya. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? En el artículo de Meck y Bukusi, que Meck ya se murió hace algunos años, pues planteaban, no es solamente ellos, ¿no? Sino todos
todo el mundo que en ese entonces hacíamos estimación de intervalo, se definieron estos tres tipos de estimación temporal, la de milisegundos, la circadiana y la de intervalo, ¿no? Relacionando o en relación con estos intervalos de tiempo que vemos aquí, ¿no? Desde los milisegundos hasta los de días. La estimación temporal en ese sentido se planteó como relacionada con procesos particulares, pero también con estructuras que iban a estar facilitando estas funciones. Ahora, no es que recordemos, ¿no? Y justo en atención a la pregunta que lanzaban al inicio sobre la función o el proceso del lenguaje, ninguna función cognitiva es unitaria y por lo tanto no tiene una sola estructura que participe en ella. Sin embargo, cuando hablamos de estructuras que facilitan sus funciones, principalmente son esas estructuras, no es que solo estén esas estructuras implicadas. Entonces, en esta estimación temporal del rango de los milisegundos que platicábamos, es una estimación que está altamente relacionada con la motricidad. Vamos a tener como una estructura primaria que facilita su función a el cerebelo. No es que el cerebelo solamente participe en la regulación motora, sino que también va a estar participando en la verificación de las secuencias motoras, ¿no? Eso lo ven, no me acuerdo en qué semestre, pero justamente lo importante que tiene el cerebelo es que va a estar viendo que el plan que yo estaba generando motoramente esté ejecutándose de la manera adecuada, en términos sobre todo temporales. Por eso es que principalmente al cerebelo se le relaciona con procesos motores y estos procesos motores están en el orden de los milisegundos. Platicábamos que la estimación temporal de intervalo en el rango de los segundos a los minutos principalmente iba a estar relacionada con un chorro de funciones cognitivas. Y este reloj hipotético del cual estábamos hablando al principio, pues está ubicado en circuitos corticoestriatales, es decir, de las regiones de los núcleos basales, también llamados ganglios basales, que proyectan a regiones de la corteza cerebral, ¿no? Pues justo como la corteza cerebral es una región altamente participante en funciones cognitivas, se plantea que es a partir de estos circuitos, esta intercomunicación que va a haber, es donde se va a encontrar este hipotético reloj interno. ¿Así, compañero? Ah, ¿no? ¿Se tiró? Bueno. Ahora, por otra parte, hablábamos de la estabilidad tan grande que tenía el sueño y la vigilia y esta relevancia vital que tenía el sueño con relación a, y la ingesta, ¿no? Que también platicábamos, está organizada en horarios específicos. Y en este sentido, por la estabilidad que representa y por los requisitos vitales que tienen estas funciones organizadas en el tiempo, pues es que la estructura principal que se plantea como orquestadora primaria va a ser el hipotálamo. Recordando que el hipotálamo tiene un chorrísimo de núcleos y dentro de estos núcleos, pues va a haber algunos que están relacionados con la ingesta de alimentos, va a haber otros núcleos que van a estar relacionados con la conducta de sueño-vigilia. Ahora, vamos a ver, ¿no? Justo que estas conductas, ¿no? Platicábamos, la de los milisegundos, pues tiene, la de los milisegundos va a tener una característica particular de flexibilidad y precisión, diferente de la estimación temporal de intervalo, que es diferente de la de circadiana, ¿no? Y platicamos, por ejemplo, en este fenómeno del jet lag, ¿no? Que con una hora tan solamente, a diferencia de la compañera Laura, que nos decía que a ella le da igual la hora que nos quitan con este cambio de horario, pues con eso era suficiente para mover esta estabilidad de la cual platicábamos hace un momento. Entonces,
Vamos a tener, además del orden temporal, ¿no? Que es esta duración del tiempo que hemos estado conversando, una característica particular de precisión, es decir, qué tan exacta es la regulación de la conducta en el tiempo. Y en el caso vamos a partir primero justo de esta conducta circadiana, vamos a ver que la precisión es sumamente alta, ¿no? Es muy, muy precisa. O sea, a las 9 ya tenemos sueño, ¿no? O en su caso, ustedes ya a las 12 ya tienen sueño. Eh, o a las 2 decíamos, ya tienen hambre. Y eso nos habla de una alta precisión. Mientras que en el caso de la estimación temporal intervalar, pues justo como estamos hablando de una estimación altamente dinámica, es una estimación que tiende a ser imprecisa y la estimación en el orden de los milisegundos dependiendo, ¿no? De qué conducta motora estemos hablando, puede ser desde muy precisa, ¿no? Como por ejemplo el que ustedes caminen, bueno, no les voy a, porque no nos da tiempo ahorita, pero ustedes busquen en internet gatitos con displasia cerebral. Sé que parecen videos muy tristes, pero son gatitos muy amados. Y lo que van a ver es cómo una parte de su cuerpo corre más rápido que otra, ¿no? O corre una pierna más rápido que otra. Y justamente lo que nos está mostrando esta condición cerebelar particular es el desajuste, ¿no? O más bien esta virtud que tiene o la organización temporal de la conducta en milisegundos, en términos de la precisión, ¿no? Puede ser muy precisa, pero también carecer de precisión. Y en este sentido, la flexibilidad que va a tener, es decir, qué tanto puedo yo reentrenar esa habilidad, va a ser inversamente proporcional a la precisión. Es decir, si yo tengo una estimación altamente precisa, como lo es la circadiana, va a ser poco flexible. Y es lo que decían, o sea, me toma medio año entrenarme en el horario de verano, ¿no? Y cuando ya lo logro es como, ya vamos a regresar. O sea, es poco flexible, es muy, muy, muy rígida, a diferencia de la estimación temporal de intervalo, donde al día siguiente que pasen por el semáforo, si de repente dicen, es que cambiaron los tiempos, no ajustaron los semáforos de este crucero, pues ya, no aprenden o cambian rápidamente el intervalo que ocupaba en su memoria ese semáforo y lo pueden ocupar para las siguientes ocasiones, ¿no? Entonces, vamos a tener una relación inversamente proporcional entre flexibilidad y precisión. Me regreso tantito, no me puedo regresar. Así. Y como aquí vamos a tener en esta función de estimación temporal de intervalo a los circuitos córtico-estriatales, del cuerpo estriado, si ustedes se acuerdan, es una región altamente dopaminérgica, pues bueno, en la estimación temporal de intervalo se plantea como neurotransmisor protagónico a la dopamina. Ahora, eso ya lo platicamos, ¿no? De manera extensa. El sueño es una conducta. Y el sueño va a tener dos estados. Uno de vigilia y uno ya como tal de sueño. Ahora, la vigilia va a estar caracterizada por dos patrones básicos de actividad. Las ondas alfa y las ondas beta. Las ondas alfa van a ser ondas que van a estar en el rango de los 8 a los 12 hercios y van a ser ondas muy regulares. Siempre suena en la clase de mi hijo. Perdón. Van a ser ondas regulares de 8 a 12 hercios y se van a presentar cuando las personas estamos descansando sin necesariamente estar en un estado de activación o sobreexcitación,
y no estamos en una actividad mental ardua. Cuando tenemos actividad alfa, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes se disocian aquí en las asesorías grupales y están con los ojos abiertos, pero están en otro lugar, o cuando estamos en el transporte público, ¿no? Y estamos con los ojos abiertos, pero no estamos en un examen o no estamos en una clase, no estamos leyendo, ¿sí? Se pueden registrar en estos casos, como los que estoy diciendo en este momento, se pueden registrar las ondas alfa cuando tenemos los ojos abiertos, pero son mucho más frecuentes cuando tenemos los ojos cerrados. Y ahorita vamos a ver el inicio de la conducta de sueño. Sin embargo, las otras ondas, las ondas beta, que van a ser ondas más irregulares, que van de los 13 a los 30 hercios, y son ondas justo de amplitud baja, va a ser actividad de nuestro cerebro, ¿no? que se mide a través del electroencefalograma, actividad más asincrónica, y estos se van a dar, por ejemplo, ahorita que están escribiendo, que están tomando notas, ¿no? Que están asimilando la información, incorporando la información, generando dudas sobre la información, y se refleja justo en estados de alerta y atención a lo que está ocurriendo en el entorno, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando de repente ustedes van así, con sus ojos abiertos, disociados, en el transporte público, ¿no? Y de repente se sube alguien sin pagar el transporte y dicen, no, ya fui, hasta aquí llegué, ¿no? O sea, voy a ir sacando mi teléfono, ¿no? O mi monederito falso, porque tengo que estar alerta, ¿no? Si me lo van a pedir o nada más se subió a vender chicles, ¿no? Entonces, esta actividad beta, ¿no? De los 13 a los 30, es una actividad que sucede cuando hay un alto estado de alerta y concentración. Mientras que ahora sí, ¿no? Cuando de repente empezamos a adormecernos, ¿no? Ya pasamos de estas ondas alfa, ¿no? Estas ondas alfa de las 8 a las 12, ¿no? Vamos a seguir en el ejemplo del transporte público, ¿no? Ustedes están disociadas así con sus ojitos abiertos en el transporte, que va avanzando, de repente empiezan como ya no a estar presentes, ¿no? En el transporte, sino que empiezan a empezar un poco a recargarse en la persona que está al lado de ustedes o a empezar a cabecear. Eso es lo que conocemos justo como la fase 1 del sueño, ¿no? Cuando empezamos a adormecernos y empezamos esa transición entre el sueño, entre la vigilia, perdón, y el sueño. Y la fase 1 va a estar caracterizada por la aparición de esta actividad eléctrica del cerebro, ¿no? Que se llama actividad teta, que va de los 3.5 a los 7.5 hercios. Y va a ser una actividad muy sincronizada. Si recordamos la actividad beta, que es la actividad de la alerta, de la concentración, o se sube a decirme, yo no vengo a robarles, ¿no? O si se sube, ya se la saben, saquen, ¿no? Esa es la beta, ¿no? La alfa es cuando ustedes están con sus ojitos abiertos en el camión o en el metro que va avanzando de manera regular. Y la actividad teta es cuando van recargándose, ¿no? Así en las personas. Actividad beta, pues es muy desincronizada, ¿por qué? Pues porque estamos muy alertas. La actividad alfa es sincronizada, pero todavía estoy en vigilia. Y la actividad teta es súper sincronizada, pero ya estoy transitando hacia el estado de sueño. Ahora, aproximadamente 10 minutos después de que empiezan a cabecear en el transporte público, y eso es aproximado, ¿no? Yo les pongo aquí los intervalos, pero no es que sean exactos así, pero aproximadamente 10 minutos después de que empiezan a adormecerse, empieza o aparece una actividad o una serie de periodos de actividad teta, sumados con unos fenómenos de sueño que se van a llamar spindles, se los pongo así porque así están en el libro, ¿no? Pero también los podemos denominar usos de sueño y complejos K, ¿no? Entonces, la actividad teta ya vimos que es esta actividad sincronizada, ¿no? Muy sincronizada, más que la alfa.
pero los spindles y los complejos K van a ser, en el caso de los spindles, van a ser breves actividades que ocurren, ¿no? Por eso se llaman breves salvas de 12 a 14 hercios, y estos van a estar ocurriendo entre 2 y 5 veces por minuto en esta fase 2 del sueño y en las fases que le van a estar antecediendo y siguiendo después. Y son importantísimas, ¿no? Estos usos del sueño, estos spindles, porque van a estar participando en la consolidación de los recuerdos. Lo que ustedes experimentan en el día, sobre todo si fue un aprendizaje significativo, va a pasar a consolidarse en memorias durante el sueño. Entonces, no solamente vamos a tener, por eso les decía, una importancia del sueño como un como un proceso de recuperación de nuestro sistema, sino también va a ser una conducta importante para el desarrollo cognitivo de nosotros. Si ustedes no estudian, perdón, si ustedes estudian y no duermen, ¿no? Tengo un examen mañana, no voy a dormir porque tengo que estudiar, pues les tengo malas noticias, ¿no? O sea, desafortunadamente no van a tener fase 2 del sueño, no van a tener spindles y por lo tanto no van a consolidar la información que ustedes adquieran en el día, ¿no? Entonces, el sueño es importante incluso para que pasen sus exámenes. En esta fase 2, ¿no? Los complejos K, por otra parte, van a ser ondas agudas y repentinas que van a estar apareciendo única y exclusivamente, esto sí, en la fase 2, recordemos, los usos de sueño están en la fase 2, pero de repente también van a estar en la fase 1 y seguro van a estar en la fase 3 y 4, ¿no? Pero los complejos K única y exclusivamente están en la fase 2 de sueño y van a estar, van a constituirse por periodos de inhibición neuronal, o sea, prácticamente como el apagado de nuestro sistema. Y lo importante de los complejos K es que van a preceder, van a ser precursores de las ondas delta que van a caracterizar a las siguientes fases del sueño, ¿no? El sueño profundo, lo que conocemos como sueño profundo, va a estar ubicado en las fases 3 y 4, ¿no? La diferencia o la distinción, la separación entre las fases 3 y 4 de sueño no están bien identificadas, ¿no? En términos de electroencefalograma, como tenemos ondas lentas en ambos, pues bueno, se maneja a la fase 3 y 4 del sueño como pues una misma fase, ¿no? O una fase indistinta, más bien. Sin embargo, bueno, se marca el inicio de la fase 3 cuando aparece la actividad delta, el inicio del sueño profundo, que tiene frecuencias menores a los 3.5 hercios y una forma en la cual se distingue, ¿no? Aunque no hay una frontera clara entre la fase 3 y la fase 4, una forma de distinguir a la fase 3 de la 4 es que en términos de las ondas delta, la fase 3 tiene entre 20 y 50% de actividad delta, mientras que la fase 4, tiene alrededor de los 50, del 50% de esta actividad delta. Bueno, y justo como tenemos ondas delta, que son ondas lentas en este sueño profundo, pues también a las fases 3 y 4 se les conoce en ambos, a ambas se les conoce como sueño de ondas lentas. Ahora, pues ya nada más nos da tiempo de ver el sueño de movimientos oculares rápidos o sueño MOR o REM, ¿no? Como el grupo musical, pero que en realidad aquí estamos viéndolo como Rapid Eye Movement, ¿no? Este sueño REM, también conocido como sueño REM, sueño MOR, va a ser un sueño que aparece aproximadamente, ¿no? Alrededor de 90 minutos después de que iniciamos el sueño o la conducta de sueño como tal, y en el electroencefalograma
lo que se observa es una desincronización del registro que se está haciendo. Se observan ondas teta diseminadas a lo largo del registro, lo que pues se parece mucho a la primera fase de sueño, ¿no? Cuando estamos cruzando entre la vigilia y el sueño. Particularmente lo que se va a observar es un movimiento ocular muy rápido. De hecho, probablemente lo hayan visto si tienen perritos o gatitos, ¿no? Que de repente empiezan así a mover los ojos súper rápido y empiezan incluso a ladrar y a moverse así. Ay, son tan tiernos. Pero bueno, esto se da justo con los párpados cerrados y en un estado en su mayoría de parálisis. ¿Por qué digo en su mayoría? Justo porque de repente se dan estas sacudidas musculares ocasionales que también se conocen como twitching, pero lo que hay es una inhibición importante del tono muscular. O sea, si ustedes pararan al perrito que está en esta fase de REM, el perrito se volvería a caer, aunque esté justamente haciendo este movimiento de las patitas, ¿no? Entonces, una característica importante es que aquí es donde se dan los sueños, ¿no? Yo sé que como pues hemos hablado sueños, por eso les pongo aquí, ¿no? En inglés, si hay una diferencia entre sleep y dream, ¿no? Aquí estamos hablando de los dreams. Los sueños como tal, ¿no? Estas historias que vivimos, fenómeno que se da durante el sueño, particularmente donde hay una estructura narrativa, donde es que y entonces llegué a la cima de la montaña y me deslicé y empecé a flotar y las nubes eran de algodón y me las comía. Todo eso es una estructura narrativa que ocurre durante el sueño REM. De hecho, hace algunos años, cuando había menos regulaciones éticas también en la facultad, se les dejaba una práctica de que pues observaran a una persona que estaba así durmiendo y cuando aproximadamente después de 90 minutos de que empezaba el sueño, veían que empezaba el sueño REM, pues dejaran pasar un momento, unos minutos y entonces despertaran a la persona y le preguntaran, ¿qué estaba soñando? ¿No? Y después le preguntaron lo mismo al despertar y hacían una comparación. Pueden hacerlo si quieren, ¿no? Pero ya no es algo que se les pida a las personas estudiantes, ¿no? Pero justo es aquí donde ocurren estos fenómenos de los sueños y vamos a estar teniendo varios periodos REM a lo largo de nuestras otras fases de sueño, ¿no? Entonces, vamos a tener alternación entre periodos de sueño REM y periodos de sueño no REM, donde aproximadamente cada 90 minutos vamos a tener un episodio de REM de 20 a 30 minutos. De manera que, si se dan cuenta, nuestro sueño es una serie de estructuras importantes por las que tenemos que estar transitando a lo largo de la noche. Si ustedes dicen, voy a poner mi despertador, ¿no? Porque si me levanto a las 4 me va a dar tiempo de hacerme un desayuno súper nutritivo y voy a poder salir a hacer ejercicio y me voy a poder vestir con calma y no, voy a poner mi despertador a las 4, pero ya sé que no me levanto a las 4, entonces voy a ponerlo o voy a poner otro a las 4:30 porque al menos así pues no me da tiempo de salir a correr porque estoy saliendo normal. Pero ya sé que igual me voy a quedar dormido, entonces mejor pongo a las 5, ¿no? Y tienen como 100 alarmas de las 4 a las 6 que salen de la mañana. Y esas 2 horas que están entre durmiendo y, ay, sí, no quiero, lo apago, ¿no? Están despertando y durmiendo, están despertando y durmiendo. Están generando un inicio de las fases de sueño que después cortan y vuelven a iniciar y cortan y vuelven a iniciar y cortan. Y lo que están generando entonces es un problema de no descanso y de no facilitación de los procesos de recuperación física y de consolidación y de procesamiento, vamos a llamarlo cognitivo, que al final de cuentas le sería más útil decir, bueno, pues voy a ponerlo, ya sé que me voy a despertar hasta las 6, bueno, pues ni modo, hagan pases con ustedes mismas, ustedes mismos digan, no voy a despertar a las 6 y voy a tener esas 2 horas para realmente tener un sueño reparador y no estar surfeando entre, no estar reiniciando
mi proceso de sueño. Pues bueno, vamos a dejar a las personas que tengan que irse que se vayan. Ay, son horribles, ¿no? O sea, si tienen que irse, no hay ningún problema. Pero solamente para acabar, les reitero, vamos a... Ay, no. Vamos a revisar los últimos temas para asegurar que no se nos vaya nada para el examen. Y de todos modos voy a subirles la presentación a la plataforma. Vamos a ver, en el caso del el insomnio va a ser una condición en la cual tenemos una dificultad para conciliar el sueño o bien para permanecer dormido. Y en función de eso vamos a llamarlo un insomnio temprano o un problema del inicio de sueño o un insomnio que se da a lo largo del sueño, que normalmente se traduce como un sueño fragmentado. A ver, espérenme. Podría subir. No, pues todavía no la subo, sigo aquí hablando. Pero cuando termine sí ya la subo. Sí, entonces, bueno, de cualquier forma, en todos esos distintos tipos de problemas para dormir o para conciliar el sueño, permanecer dormido, lo voy a denominar insomnio. Por otra parte, tenemos esta condición en la cual se presenta o se presentan episodios de sueño durante momentos inapropiados, que son estos momentos de la vigilia, que vamos a llamar narcolepsia, y a diferencia, ¿no?, de lo que se puede pensar que altos niveles de estrés pueden generar narcolepsia, la realidad es que debe haber una precondición neurológica que de hecho se presenta en algunos perritos, sobre todo hay estudios de perritos narcolépticos, que tienen esta precondición neurológica y que entonces sí, cuando se les presenta una situación de alto estrés, y el estrés no siempre es malo, recordemos, por ejemplo, cuando están jugando, ¿no?, y se les lanza la pelota, es una situación de estrés positivo, ¿no?, de eustrés, y es cuando se desencadena este episodio de narcolepsia, ¿no? Pero es episodios de sueño presentes en episodios no apropiados. Por otra parte, vamos a tener otro trastorno neurológico que va a, ¿se acuerdan que les decía que hay una falta de tono muscular cuando se presenta el sueño REM? Bueno, puede ser el caso de que no haya esta atonía muscular, es decir, que haya tono muscular durante los sueños REM. Entonces, las personas pueden representar sus ensueños y eso se va a llamar trastorno de la conducta durante el sueño de REM, que es distinto de cuando se le sube el muerto, ¿no? Cuando se le sube el muerto, a todas las personas se nos puede subir el muerto, ¿no? Suena horrible eso, pero podemos tener esa experiencia, pero es justamente por este desfase, ¿no? Digamos, que despierta nuestro sistema, pues salimos de las fases de sueño y la activación del tono muscular, aunque no necesariamente es una condición cotidiana, ¿no? Hay personas que desafortunadamente sí tienen un problema principalmente de los sistemas colinérgicos para el tono muscular. Entonces, en esos casos sí estamos hablando de una trastorno de conducta, es que estaba viendo los mensajes, trastornos de conducta durante el sueño REM. Bueno, en términos, justo les estaba diciendo del sistema de acetilcolina. El sistema de acetilcolina va a ser un facilitador justamente de la activación y de la alerta en el sistema, particularmente la liberación de acetilcolina en regiones tanto del hipocampo como de corteza cerebral, va a estar facilitando los estados de alerta y de activación. Y particularmente la acetilcolina en la corteza y en el hipocampo se ha planteado como los altos niveles de acetilcolina en estas regiones, se ha planteado
como un facilitador de los estados de vigilia y durante el sueño de REM, mientras que niveles bajos de acetilcolina es un marcador de los sueños o los sueños profundos, las fases de sueño profundo o las fases de sueños de ondas lentas que estábamos platicando hace un momento. Por otra parte, la noradrenalina, que también es un neurotransmisor importante en el sueño, se ha planteado como... miren, aquí, esperen, déjenme, corrijo un error. Tantito. Si no, vamos a tener un problema en el examen. A ver. Ay, qué bueno que estamos revisando que no nos falte nada para el examen. A ver. Sí, ya ahora sí. Entonces, estábamos en el sistema de noradrenalina y la noradrenalina, que recordemos se secreta en una estructura subcortical que es el locus ceruleus, va a participar de manera importante en el refuerzo de la vigilia, es decir, la capacidad que tenemos los organismos para prestar atención a los estímulos del entorno. Entonces, actividad noradrenérgica favorece o refuerza la vigilia, es decir, este alertamiento, poner atención a los estímulos del ambiente. Y finalmente, la serotonina y la histamina, ¿no? La histamina que probablemente conocen ustedes por los antihistamínicos que generan sueño, ¿no? La serotonina va a tener una actividad muy, muy alta, que de hecho se plantea como su actividad máxima durante la vigilia, mientras que la frecuencia de descarga que se da en el sistema dopaminérgico va a disminuir durante el sueño de ondas lentas. Y en el sueño REM va a tener poca actividad, prácticamente cero. Cuando termina el sueño REM, las neuronas van a volver a activarse durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, hay una máxima actividad en vigilia, poca actividad en el sueño de ondas lentas, prácticamente cero actividad en REM. Cuando termina REM se vuelve a activar un poco, ¿no? Y finalmente, ahora les decía del sistema histaminérgico, ¿no? Que ustedes conocen por justo los antihistamínicos que generan sueño, ¿no? Y estos medicamentos para la gripa que actúan sobre el sistema histaminérgico, pero no provocan sueño. Bueno, nos lleva al planteamiento de que las neuronas y la actividad de las neuronas histamínicas es muy alta justamente durante la vigilia, pero cuando disminuye, por eso antihistamínicos, disminuyo la actividad del sistema histaminérgico, induzco sueño. Entonces, actividad histamínica alta, vigilia, actividad histamínica baja, sueño. Y entonces, cuando tomamos antihistamínicos, lo que inducimos por este bajón de la actividad histaminérgica son estados de somnolencia. Y en términos de la región, particularmente platicábamos del hipotálamo, vamos a tener dos regiones que van a ser el área preóptica ventrolateral. Vamos a tener en esta región una serie de neuronas que van a ser como switches, así literal lo que tenemos ahí en la entrada del aula, lo que tienen en su casa, de que si lo flipeo para un lado, prende, si lo flipeo para el otro, se apaga, ¿no? Este mecanismo oscilador que en esta región se llama mecanismo de flip-flop, van a tener la facilitación de activar o de inactivar los sistemas que inducen vigilia, ¿no? Sistemas de flip y flop se activan, ¿no? Es cuando yo activo las neuronas de esta región. Flip y flop es en esta región vigilia,
inhibo, sí, sí lo dije bien. Vigilia, inhibo las neuronas del hipotálamo, sueños de ondas lentas, activo las neuronas de esta región hipotalámica, que recordemos es el área preóptica ventrolateral del hipotálamo, ¿sí? Y pues ya, ahorita que baje, subo la presentación y mientras veo aquí, sí, la subo, que trastornos del sueño existen, insomnio, narcolepsia, sonambulismo, cómo se ve una persona con alguno de estos. Sí, las películas que pusieron son muy buenas referentes, ¿no? Sobre todo para el sonambulismo, ¿no? ¿Cómo se vería una persona con sonambulismo? No son personas como se plantea, es diferente el sonambulismo de el trastorno donde pueden representar sus fenómenos oníricos. En el caso del sonambulismo solamente están con falta de atonía muscular, entonces son personas que pueden moverse dormidas, pero no necesariamente está representando, ¿no? Como los perritos que les decía yo, que yo me imagino, ¿no? Seguro no es eso, ¿no? Que están corriendo por el parque y están cachando la pelota o están yendo a los pajaritos, ¿no? Que sería ya una representación como tal de la acción. Eso es como la diferencia de cómo se vería. Y para los otros trastornos, les decía, son muy útiles las películas de El Club de la Pelea y la del maquinista que comentaba su compañera. Posteriormente, sí, bueno, ya se fue la compañera, puede subir la grabación. No me acuerdo si grabamos la clase pasada o fue la vez que explotó todo lo tecnológico y tuvimos como 1000 problemas, pero pues sí. Y pues ya son todas las, déjenme detener.